Muchas gracias por venir. Os damos la bienvenida a la Liberis Artium Universitas, al tercer evento que se lleva a cabo dentro de esta exposición de Germinar sin fin. El primer evento fue un Law Lab sin fin, en el que participó Marta Ramos Izquierdo, Blanca de la Torre, Montse Badía, Jesús Sánchez, Pablo Capa. Y bueno, tuvimos un debate intenso sobre situaciones del arte, en el cual dio paso a la siguiente acción, que fue la presentación defensa de la tesis de la más bella. Aquí se encuentran los nuevos doctores de la LAO, y hoy pasaremos a la defensa de la tesis de los torreinos Jaime y Rafa, Jaime Bellaure y Rafa Lamata. Es importante contextualizar este hecho y quizás deberíamos de empezar con el hecho de que esto es un evento organizado dentro de una exposición, es un artefacto artístico en sí mismo. Esto agradezco al museo, al Lázaro Galdiano, que hospeda toda esta propuesta, también al Ministerio de Educación, de Cultura y Deporte, que fue el que financió toda esta situación, que era una situación que se tenía que haber desarrollado en Tabacalera, pero bueno, por situaciones, cierre y demás, se trajo aquí, lo cual ha sido muy positivo. Pero es cierto que en Tabacalera iban a ir una serie de piezas, como Don't Shoot Guernica, que es una acción que llevé a cabo colgándome cabeza abajo enfrente de los francotiradores israelitas, y que tiene un formato de 3,49 m por 7,77 m, que son, como podéis reconocer, la medida del Guernica. Otra pieza que es Free Pathmaker, que es un artefacto que se mueve con el traje de la mujer saharaui, que va estampando la palabra free en un camino y que explota las minas antipersonales. También iba en esa exposición la obra Blood, que es un envío de sangre a legal que durante 15 años he llevado a cabo por los 5 continentes, escamoteado en el libro. También iba una pieza Mare Nostrum, que es el tiempo que he intentado escaparme durante cerca de unos 10 años de Europa en canoa hacia África, siempre imposible porque los guardacostas me impedían que continuara y que llegara. Pero igual que os estoy diciendo piezas que no han llegado de ese tránsito, la Liberis Artium Universitas sí ha llegado aquí en este tránsito. La Liberis Artium Universitas es una universidad nómada y por su propia estructura se adecúa a cualquier situación. Se adecúa a cualquier situación y germina en cualquier espacio. Tanto como que ha germinado en campos de refugiados, como Satari, el campo de refugiados más grande que existe sirio, como puede germinar también en sitios estructurados, como por su característica, por ejemplo, la ODEP, Ocupaciones Documentalistas Express, Periféricas y Subjetivas, se han generado en Chechenia, en un montón de sitios que no tienen por qué ser sitios establecidos, ¿no? También han germinado, como las tesis de Isidoro Valcárcel Medina o Luis Cánicer en el Museo Reina Sofía, que hospedaron y espléndidamente. Esa capacidad de fluidez cuestiona o plantea la posibilidad de que existan otros mundos. El mundo del capitalismo académico nos ha llevado a una serie de rigideces formales, estructurales, que imposibilitan que otras situaciones surjan. Y precisamente esta universidad lo que intenta es que generen situaciones que en ningún otro momento hubieran sido posibles. Como por el ejemplo el hecho de la beca de investigación de Grego Sánchez Pérez, que lo nombro porque para él es importante ser nombrado y ser nombrado en estos foros, y también por el hecho de que su madre, que lleva mucho tiempo sin tener relación y la ha retomado últimamente, pueda tener ese orgullo, en el cual la beca de investigación a este artista, con un pensamiento complejo, con una situación social difícil, habiendo vivido sin un hogar y sin que relacionarse con muy poca gente durante mucho tiempo, esta universidad
aparte de poder becarlo, lo que ha hecho es darle un objetivo para poder enviarnos, como nos ha enviado ya sus primeras palabras sobre el arte pensado en ese ámbito. Como habéis visto a la entrada, por ejemplo, existe un homenaje a misiones, se titula la obra Misiones Pedagógicas, que obviamente es un homenaje al Museo Popular, en el cual también nos reflejamos, porque esto no es nada nuevo. Este tipo de universidad es una universidad bastante normal, que siempre ha existido. Lo único que hacemos es descontextualizarla y poder generar esas situaciones. En este caso, Misiones Pedagógicas, participan un grupo de docentes muy remarcables, desde Lara Almacegui, Nuria Güell, Sansia Hassani, Suja Shoman, Luz Ángela Lizarazu, Elizabeth Ross, Gao Yuan, que en el fondo son personas con las que he colaborado durante mucho tiempo en distintos países y que en el fondo terminan transmitiendo esa capacidad que tiene esta universidad de llegar a cualquier parte. También es muy destacable los acuerdos bilaterales que ha hecho esta universidad, de los cuales pueden disfrutar los miembros de la universidad, que crecen de manera orgánica a través de su participación. Tenemos acuerdos bilaterales con la Universidad Indígena Intercultural, una universidad extraordinaria que defiende la cultura indígena en Latinoamérica, que se basa en estructuras de universidades regladas, pero que se defiende específicamente, o la Universidad del Sáhara Occidental también, o otras muchas cosas que quizás tendríamos que decir la cantidad de veces que esta universidad dice que no. Son muchísimas las propuestas que recibimos y a las cuales pues decimos que no, porque no tienen, lo mismo tendrían cabida en una universidad arreglada o lo mismo no tienen por qué existir. Y solamente tienen que ser hechos tan significativos como el que vais a vivir hoy para daros cuenta de que eso es lo que defiende esta universidad. Y sin más, pues le doy paso a la presidenta. Tenemos a Celina Blasco. Bueno, Celina, tú presentas al miembro del tribunal y ya le dejamos paso a la situación que se va a generar. Gracias. Vale, pues, ¿se oye? Sí. Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por acudir a este acto público de defensa de la tesis doctoral de los torreznos, Rafael Lamata Cotando y Jaime Vallaure Fernández, que se titula El uso del azar en la creación de sentido, : el caso de los torreznos, dirigida por Isidro López Aparicio Pérez, y que va a celebrarse con el siguiente orden. En primer lugar, intervendrán los doctorandos aquí presentes y, a continuación, cuando hayan terminado, las personas que formamos parte del tribunal, en calidad de vocal, Isidoro Valcárcel Medina, en calidad de secretaria, Belén Gopegui, y yo misma, Celina Blasco, que soy presidenta, pues haremos los comentarios o las preguntas que tengamos preparadas después de haber leído con atención, con mucho cuidado y mucho placer la tesis que hemos recibido. Y nada más, cuando queráis. Bueno, en primer lugar, agradecer a Isidro López Aparicio por habernos propuesto hacer esta tesis insistentemente. Sí, gracias. Agradecer a la universidad, a la LAU, a la Liberis Artium Universitas, por acogernos en su seno con esta propuesta de tesis. Agradecer al tribunal, a Isidoro Valcárcel Medina, Celina Blasco y Belén Gopegui por aceptar estar aquí. Agradecer también al Museo Lázaro Galdiano por acogernos y por permitirnos trabajar en las instalaciones del museo para desarrollar la tesis y para preparar su defensa. Y por último, agradecer al público su presencia, su interés y, sobre todo, su seguimiento por nuestro trabajo
y porque sin ellos este acto pues, no tendría sentido, ¿no? Sí. Gracias. Esta es una tesis justamente que habla de cómo construir sentido. Esta es una tesis que habla de cómo emplear el azar. Esta es una tesis construida a través de 467 palabras tomadas al azar. Esta es una tesis hecha por dos personas como si fueran una sola voz. Esta es una tesis hecha en 6 meses. Vamos a presentar ahora 5 cuestiones claves para la defensa de esta tesis. Esta tesis se titula El uso del azar en la creación de sentido. El caso de los torreznos. Primera cuestión. Empezamos a escribir esta tesis sin tener ni idea de su título. Empezamos haciendo, empezamos hablando, empezamos así. Hacha, hacha. Qué bien empezar con un hacha en la mano, porque tienes la atención asegurada, porque ellos saben que la expectación está creada. Paz. Paz, paz. Ellos se plantean en su búsqueda la paradoja de cómo con un hacha encontrar la paz. De cómo la paz a veces se construye con el hacha, con un tipo de hacha. No con un hacha, quizás con un hacha que quita la maleza, por ejemplo, pero eso es una cuestión de oficio. Ellos tienen oficio. En una mano llevan el hacha y con la otra dicen paz, paz. Y les creen, claro que les creen, porque ellos tienen oficio y saben hacer las cosas. Y dicen, latitud. Latitud, latitud. Con el hacha, con la paz, encontrar el lugar, encontrar la coordenada en donde el sentido pueda crecer. Hace falta una latitud adecuada para que pueda crecer un cierto sentido a través del hacha y a través de la paz. Y para ello, lo que necesitamos es un lápiz. Un lápiz. El lápiz es lo que les ayuda a aclararse, a decir, pero si tenemos el hacha y venimos en son de paz, ¿cómo nos van a entender en esta latitud? Es imposible, y sienten como una congoja en la garganta y dicen, nudo. Porque digamos que a fin de cuentas, lo que se intenta con el hacha y con la paz es deshacer ese nudo, ¿no? Dibujar la manera en que se puede deshacer ese nudo con un lápiz cualquiera. Porque en el fondo la construcción de sentido, la creación de sentido es una cuestión de piel, de poder sentirlo en la piel. Y claro que lo sienten. Lo sienten porque la piel de ellos es la misma. Es la misma. Se lo ha dicho el hacha.
Y se lo ha dicho el lápiz. Sí, sí. Y entonces llega el ejército. Llega el ejército. El ejército siempre ha estado ahí. El ejército estaba oculto y el ejército también somos todos. Somos todos los que podemos ser un ejército en busca de sentido, en busca del sentido de la paz, del hacha, del nudo y del lápiz, ¿no? Somos todos. Ejército como ese grupo de personas organizadas que intenta luchar, en este caso, por una causa que tiene que encontrar sentido. Y para ello hace falta pegamento. Hace falta pegamento. Cuando aparece el pegamento es cuando ellos dicen aleluya. Aleluya, podemos juntar el ejército con el lápiz, el nudo con la piel, el hacha con la paz y la latitud con el abrazo. El abrazo. El pegamento no deja de ser una forma de abrazo con las personas y de abrazo con las cosas. Y quizás de esta manera lo que piensan ellos es que el sentido se consigue al final, a fin de cuentas, con un poco de pegamento y con mucho abrazo. Segunda cuestión. Hace un año hicimos un proyecto que se llamaba Las palabras y las cosas. Después de eso hicimos un trabajo que se llamaba Las cosas. Así que cuando nos ofrecieron hacer una tesis dijimos, pues ahora hay que trabajar con las palabras. Primero las palabras y las cosas juntas. Y luego cada una de ellas por separado. El primer título que tuvo esta tesis fue ¿Cómo hacer cosas con palabras? ¿Cómo hacer cosas con palabras? Cerebro. Podríamos decir que todo empieza en el cerebro, que el cerebro es el origen, que el cerebro es el punto de partida, que con el cerebro podemos empieza la empezar palabra. a hacer cosas con palabras. Quizás, ¿no? Podría ser que el cerebro sea el punto de partida para hacer cosas con palabras. Y después, ¿qué es lo que aparece? Aparece el cuchillo. Aparece el cuchillo. Cerebro y cuchillo forman una primera relación, ¿no? Para entender cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Cómo funciona la relación entre las palabras. Cuáles son las imágenes que se construyen, que se cortan, que se configuran por vincular cerebro con el cuchillo. Rastrillo. Seguramente esa es la imagen que a uno le viene cuando uno empieza a hacer cosas con palabras, que tiene un rastrillo de palabras y un rastrillo de cosas. En ese rastrillo está el cuchillo, sí, y también está el cerebro a su manera, metido en su caja, sí. Y el rastrillo nos indica que seguramente faltan más palabras y faltan más cosas, muchas sí. más. O también puede ser que lo que haya que hacer para hacer cosas con palabras es rastrillar el cerebro. Rastrillar, cultivar el cerebro con un rastrillo, ¿no? Para ver qué es lo que puede aparecer a continuación. Y mira, lo que aparece es la biblioteca. Es decir,
rastrillas el cerebro para poder dar lugar, dar espacio a la biblioteca. Quizás, rastrillando el cerebro, crezcan bibliotecas. Cuando aparece la biblioteca después del rastrillo, quiere decir que ha llegado el monstruo. Tenía que aparecer. Tenía que llegar. Porque del cerebro al cuchillo, al rastrillo y a la biblioteca, el monstruo huele las cosas. Claro. Huele las cosas, Sí. aunque no entienda las Sí. palabras. Por eso Sí, gruñe y dice, ¿qué hay aquí? Sí. ¿Qué puedo hacer? Sí, porque qué fácil es, haciendo cosas con palabras, generar monstruos. Es muy fácil, es muy fácil. Es como la primera zona de trabajo, ¿no? Dices, venga, vamos a hacer cosas con palabras y vamos a trabajar con estos monstruos que nos aparecen. Ahí estamos. Vamos a ver qué hacemos con ellos. Ahí ¿no? estamos. Cómo los ordenamos, cómo los rastrillamos un poco. Ahí estamos. Claro. Y dices, venga, Dices, por favor, ¿qué necesito? ¿cómo salimos de aquí? A ver, pues mira, salimos con pluma, Hombre, con plumas, con plumas. con plumas, Con plumas. claro que sí, con una pluma, Plumas. con una pluma, Salimos con una pluma. con una pluma que Una puede ser pluma. la pluma, una Sí. pluma de indio, Sí. puede ser una pluma de tener pluma, puede ser una Perfectamente. pluma de escribir. Sí. Te abre, Sí. te abre totalmente la relación, ¿no? Se abre tanto que de pronto nos perdemos. Claro. Y dices, pero del monstruo a la pluma, ¿qué pasa con el cuchillo? ¿Dónde queda la biblioteca? Del rastrillo, ¿quién se acuerda? Estás en el túnel. Estás en el túnel. Estás en el túnel, sí. Estás en el túnel. Estás perdido. Cuando, Estás perdido. cuando quieres hacer cosas con palabras, fácilmente vas del monstruo al túnel y del túnel al monstruo, ¿no? Estás ahí. No sabes si el monstruo está al final del túnel o al principio del túnel, pero en alguna parte está. Sí. Y quizás una pluma, una ligera pluma, te pueda servir para, ¿sabes? Limpiar. Bueno, tal vez la pluma está al final del túnel. Imagínate cuando el monstruo grita, ¡ah! Es mi territorio, ves la pluma a lo lejos caer y es la señal para Es el salir gesto, corriendo. sí, claro. Dices, voy a coger el cuchillo, voy a ver dónde está el cuchillo, Sí, ¿no? sí, Y como una pluma voy volando, ¿no? claro, Todo esto pasa en la biblioteca. por totalmente. supuesto. Esto pasa. Y dices, por favor, que venga alguien y ver. nos saque de aquí. Hombre, es Ya. que mira, hace falta calorcito. Hace falta calorcito. Cuando alguien te da calorcito en el Calorcito. túnel, Esto el te monstruo, El monstruo se ya- queda pequeño y dice, no tengo nada que hacer. No, el calorcito te ayuda a resolver cómo hacer cosas con palabras. Claro. Ese es el... Esa Esa es es la la conclusión, síntesis. es la conclusión que podemos llegar Pues ya de, está. de esta cuestión. Sí. La tercera cuestión que queríamos plantear alrededor de nuestra tesis es que hacia la mitad del desarrollo de la tesis nos dimos cuenta que el protagonista de nuestra tesis era el azar. El azar está en todas partes, es evidente. El azar se empeña en esconderse. El azar se empeña en hacerlo volar todo por los aires.
fagot. Perfume y Fagot. rezo. Perfume Fagot. y rezo. Fagot y anatomía. Perfume y rezo. Perfume y rezo, sí. Sí, a ver. Sí, yo me pongo el perfume. Sí, y rezas. Y no rezo. Y no rezo. Y no Sí, rezo. sí. Me pongo el perfume, pero no rezo. Claro. ¿Y tú? La anatomía del fagot. Sí. La anatomía del fagot Sí. quiere decir, Sí. claro, ¿cómo entendemos el azar desde el fagot y la anatomía, ¿no? Bueno, pues. Claro. Pues. ¿Cómo suena, no? El fagot. Rezando. ¿Cuáles son las notas del Rezando. azar? ¿Cuáles son las notas? ¿Cuál es la canción del azar? Rezando con el azar y rezando con el fagot Sí. y perfumando la anatomía. Sí, sí. Y la anatomía como esa forma que va cambiando y que se va adaptando a las distintas situaciones. Sí. De manera que huelen de forma distinta cada una de ellas, ¿no? Sí, pero sin rezar. Mira, Camisón, escenarios. tradición rúa. Rúa. Qué bonita palabra, rúa. Rúa. La Voy rúa. por la rúa tradicional. Con el camisón puesto Sí. en busca de escenarios. No, encima del escenario. Encima. Encima del escenario. ¿Por qué ya encima? querré- Y no, porque encima del escenario Sí. querría el camisón. ya. Es lo que Es- manda la tradición. El camisón en el escenario. Sí, sí. Y la tradición de la rúa. Sí. Pero el azar, vamos al azar. El azar es un escenario. El azar es un lugar donde ocurren cosas inesperadas. El azar también es tradición. El azar tiene que ver con el camisón. Con el camisón. Con el camisón. Porque es la puerta al sueño. Bueno, también depende del camisón. Claro, hay camisones que dan sueño. Sí, y otros que te Que despiertan. te despiertan. Sí. Claro, por eso. Claro, Eso se llama un escenario. eso es un azar. Eso es un azar. También. Claro. Claro. Y la tradición, Sí. la tradición parece que sea la enemiga del azar, ¿no? Porque dices, no, la tradición es algo que ya se sabe cómo es. Entonces, la tradición es la enemiga del azar. Es verdad. Venga, fuera de allá. Vamos a ver. Es verdad. Tienes razón. Venga. Nos estábamos equivocando. Venga, va, Vamos. va, a ver. Guau, ¿dónde? Espera, esta, Boxeador. leche. Calle. Atención. Atención y leche. Leche. La leche sí que tiene que ver con el azar. Sí, porque Porque es blanca. Ellos y intentan, te nutre, ellos te nutre. intentan beberla, pero no lo consiguen. El nunca. azar te nutre Sí. y claro, esto es fundamental. La atención. Atención. No, Atención. si no prestas atención, no puedes encontrar al azar. Claro. Tienes que prestar atención. Atención en la calle. En la Atención calle en la hay que calle. prestar atención a la calle, porque si hay azar, el azar está en la calle, permanentemente. Atención. Llega el boxeador. Boxeador. Llega el boxeador. Esa sí que es una tradición con azar. Es así. Llega el boxeador. Boxeador, esa imagen. Sí. Guau. Y dice que entre ya el boxeador por la puerta. Por favor. Que está Venga. esperando. Atención al boxeador. Atención. 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 La leche. Venga, ya está. A ver. Va. Aquí está. Nada. Pues bueno, mira, Nada. tenemos esto. Extravagancia. Y contacto. Extravagancia. Toma, esta para ti. Extravagancia Contacto. es lo que estamos haciendo. Extravagancia. Una extravagancia. Sí, menuda defensa. la tesis. De verdad. Extravagancia. Pobre tribunal. Pero estamos en De contacto. que estamos, pero estamos en contacto. Claro que sí. Somos extravagantes, pero estamos en Estamos contacto. en Eso contacto. nos salva. Eso nos da un sentido. Pero vamos al Sí. azar, vamos al azar, Sí. que es lo que estamos explorando. Sí, Esto, extravagancia. es- Sí, es muy fácil, ¿no? Decir, la extravagancia
vive del azar. Claro. La extravagancia se produce en el azar. Sí, con el... La extravagancia Sí. es contacto. Es contacto. Es contacto con cosas que tú No sabes lo que son. no sabes lo que son. Por no eso, son las habituales. Por eso es un contacto azaroso, lo que tú necesitas. Lo extravagante. Contacto azaroso. Extravagante. Extravagante Sí. es bonito, ¿no? Porque es como una vagancia extra. Sí. Una vagancia extra. Dices, no, es que voy a ser más perezoso todavía. Claro. Voy a ir más allá con la vagancia. Dices, ahí está el azar. Claro, y por Ahí está. te pones así en contacto Dices, con otro y dices, venga, hay que aguantar esto. llévame, Hay que sostenerlo ahí, ¿no? que no me soporto. Esa es la extravagancia. Ahí está el contacto de- Venga, vamos a ver qué más nos dice el azar. Pero Venga. la última ya, por Venga, favor. sí, que ya está bien. Venga, Venga, que a esta ver. es muy difícil. Joder. Por pelos. Venga, yo una. Maravillas. Maravillas, claro. Maravillas, gafas. Gafas y encerrar. Vale. Maravillas, gafas, encerrar. Encerrar. Venga, va. Venga, sí. Esta es... fácil. Esta es fácil. Si encierras el azar, con las gafas verás maravillas. Hombre, estaba chupado. Esta era muy fácil. Estaba chupado. Venga, Venga. ya. Déjalo ahí. Venga, va. Venga, vale. Que les ha gustado al público. Ya está. Vale. La cuarta cuestión que vamos a presentar para la defensa de esta tesis. Más tarde, después de este momento de pleno azar, nos dimos cuenta que el único objeto de estudio para nuestra tesis éramos nosotros mismos. Lo cual es un engorro, es una complicación. Sí, también es un contrasentido. Porque no puede ser parte y... ¿Cómo se dice? Y juez. Juez y parte, eso. Parte y juez. Así que recogemos lo que somos, lo que tenemos y recogemos lo que traemos. Sí, no queda otra. ¿Qué llevas aquí? ¿Qué llevas aquí encima? Corazón. Hombre. Es que esos... Corazón, Es que, corazón, claro, corazón mío. Corazón mío. Ellos, Otra cosa no se les puede decir, pero tienen corazón. Tienen corazón. ellos tienen un gran corazón. Sí, sí, Tienen un gran corazón. sí. Si algo tienen es corazón. El resto El resto seguramente no Quizás tienen nada. Cerebro menos. Poco. Pero corazón, Corazón, sí. corazón, Por ejemplo, mira. corazón. Pero tienen bala. Una bala. Hay que tener siempre una bala Una en la bala. recámara. Sí. Y Una ellos bala. lo saben. Tienen una bala. Saben que si guardas una bala, Sí. Ahí la tienes. Ahí la tienes. No se sabe si la bala va al corazón o el corazón... va a la bala o... Espera un momento. Espera, porque te he visto yo como por aquí. A ver. Sí, mira, ¿ves? Aquí. El muelle, claro. Ellos tienen muelle Sí, también. necesitan muelle. O sea, Sí. para poder operar en este terreno necesitas muelles, necesitas resortes que te permitan, ¿no? Ahí, venga, estar ahí, ¿no? Equilibrarse. Equilibrarse. Uy, que me Sí. que me desvío, ¿no? Venga, Claro, no, el dices, muelle. "Uy, y ahora, ¿qué hay que hacer? Claro, Pues con el pues muelle dices, venga, te balanceas. Y ya algo haces. Claro. dices, estoy balanceándome. Sí. Mira, ¿Qué? mira ahí. ¿Aquí tienes alguna Mira ahí. idea? Sí. A ver. Balance. 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 Claro, porque ellos saben que muchas veces las palabras las puedes invocar.
Claro, dices, venga. Y vienen a ti. Y Vienen. sabes, ¿no? Claro. Sabes que hay balance. Las adivinas. Ya. Las adivinas. A ver qué... Las adivinas. Eje. Eje. Para el balance hace falta un eje, ¿no? Es necesario tener un eje para no caer en el muelle, ¿no? Y En ellos ese salto. tienen un eje, que es el eje central. El eje central, ¿no? Es lo que les separa, Sí, cuando son dos, pero también les siempre hay un une. eje. Es lo que les permite, ¿no? Sí, Ser dos, sí. pero también ser uno, porque tienen claro dónde está el eje. Sí, sí. Está aquí. 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 Sí. Aquí. Pero, por ejemplo, ahora está aquí. Sí, cerca de la biblioteca. Claro. Sí. Y ahora, mira, el eje está en el cuchillo. Ya, llamando a la bala. Bala, cuchillo, Bala, pistola, metralleta. No sigas por ahí. A ver, ¿qué Mira, a tiene? ver, mira. Pero a si ver. no tienes nada sí, ya. Sí que tengo, A mira, ver. mira aquí. ¿Dónde? Aquí detrás. Que no. Aquí, no. Que se te has... No. ¿Se te ha ido? Aquí. ¿Dónde? Este. Ah, Ahí va. tropiezo. Claro. Tropiezo. Claro. El tropiezo es necesario. El tropiezo forma parte del desarrollo de lo que hacen ellos. El tropiezo es alimento, ¿no? Vivimos del tropiezo. El tropiezo yo diría que es lo que les da sentido. Que tropiezan y se vuelven a levantar otra vez. Claro, dices, mira qué bien tropiezan. Mira, eso no saben hacer otra cosa, pero tropezar, Mira. tropiezan. Y mira, otra vez vuelven Mira, a tropezar. y luego, pero claro, como se tienes- levantan. Venga, Se levantan porque para tienen tropezar. muelles, porque tienen muelles. Sí, y porque tienen eje también. Claro. Así cualquiera. Claro. Así cualquiera puede tropezar. Claro. Con eje, tropezar con eje. Mira, a ver. y mira. Espera, no, si Ya. yo tengo aquí. Venga, va. Mira, A ver, mira a ver qué hay ahí. venga. Copa. 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 Se la merecen. La copa. Sí, Se la merecen, porque la ellos copa. salen así, sí. sin saber nada. Salen y- de copas. De copas. Salen de copas con la copa. Y se van sin saber nada. Nada, claro. Pero se llevan la copa. La copa vacía, la copa medio vacía o medio llena. Da igual. Depende. No les importa. Depende. Tienen la bala. ¿Quieres algo más o ha quedado claro? No lo sé. Mira, a ver ahí. A ver. Acabar con una bala. Idea. Idea. Bueno, ahí queda eso, ¿no? Ahí queda eso. Si de todo esto brotara una idea, nos podíamos dar ya por Por aprobados. aprobados, al menos. Por aprobados. Una idea, Solo una. pero que sea buena, ¿no? Una buena idea. Quinta cuestión. Al cabo de unos 3 meses de estar con nuestra tesis, definimos nuestras hipótesis. Hemos formulado 20 hipótesis, que es más bien un territorio de hipótesis. Sí, porque nos hemos visto sinceramente incapaces de resumir esta tesis en una sola hipótesis. Así que, de alguna manera, nuestra tesis tiene 20 conclusiones, porque cada hipótesis tiene su conclusión. Pero, hay que decir la verdad, cada hipótesis podría tener otra conclusión perfectamente. Por ejemplo, que vuelen esas hipótesis. Que caigan las hipótesis. Que por caigan las hipótesis. Que vuelen las hipótesis. favor. Mira qué bien, mira cómo vuelan. Qué Mira bien vuelan qué bien esas vuelan las hipótesis. Toma ya. Las 20 hipótesis Ahí van. caían del cielo.
Vale. Si nos podéis decir alguna hipótesis. Una hipótesis. Una hipótesis, una que esté bien, vamos. Que os haya gustado. Y digáis, pues esta. Uf, qué mala suerte. La difícil. Es la difícil. Es la número 13, no Es me la lo 13, creo. es la 13. Es la que no lo sabemos. A ver, Qué mala suerte. vamos a intentar responder a esta hipótesis con las palabras que teníais en los asientos. Entonces, decirnos palabras. A ver, vamos a repetir la hipótesis. Escribir un texto es igual que cruzar un océano, siempre te puedes ahogar. Sí. A ver, perdón. Pus. Está Sí. escrito pus. Pus. Momento. No. Esperad, vamos. Ya tenemos bastante con el pus. Tenemos o que sea empezar con el pus. A ver cómo empezamos. A ver, digamos que escribir un texto tiene que ver con un proceso infeccioso. Y de alguna manera siempre te está forzando a generar algún tipo de sustancia, algún tipo de soporte que te ayude a aguantar la herida de la propia escritura. Está claro. Y eso puede ser la pus. El pus. La pus. La pus o el pus. Puede ser la pus. La pus. Sí, siguiente palabra. ¿Cómo? Tomate. Tomate. Hay que seguir desde ahí. Desde el pus al tomate. Cuando la escritura te ha hecho esa herida y ves supurar el pus, agarras el tomate, lo estrujas y te untas. Porque sabes que el tomate cauteriza. Y cauteriza más allá del pus. Cauteriza esa angustia que tú sientes cuando estás creando. Te quita esa desazón. Y tú sigues más allá untándote el cuerpo con tomate. Y te quedas rojo. Te estás entomatando. Sí. Porque además estás pensando que Sí. el tomate es una fruta. Y entonces dices, ¿qué frutos da mi escritura? ¿Cómo desarrollo este texto que estoy intentando escribir? Siguiente palabra. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Confianza y pan, han dicho. Bueno, es que van de la mano. Por eso. No hay pan sin confianza. Claro. Y confianza sin pan no existe. ¿Y qué mayor objeto de confianza que un pan, ¿no? Claro. Una barra de pan, dices, toma tu pan. Porque tú creas, porque tienes confianza. Porque tienes la confianza que los tuyos no se van a quedar sin pan. A pesar de tu angustia, a pesar de que sepas o que pienses que te puedes ahogar, ese pan siempre les va a llegar a ellos. Siempre. Porque tienes esa confianza dentro. Confías en el pan. Confías en el pan, confías en el poder sanador del tomate. Alimentos. Siguiente palabra. Bautizo. Bautizo. Está claro. Digamos, atravesar el mar, escribir un texto con el riesgo de ahogarte, ¿qué bautizo más obvio, ¿no? Es obvio, es una imagen obvia, quizás el bautismo, ¿no?
El bautismo en el riesgo, un bautismo de riesgo. Porque, claro, no sabes si te puedes ahogar, no sabes si la pus te puede vencer. La pus. La pus y el bautizo. Y el bautismo. La pus y el bautizo. Tal vez otra. Ronquido. En el fondo, tienes tanta confianza en ese pan que acabas roncando. Pero no roncas porque te importe 3 pepinos todo, no. Roncas para despertar al mundo con tu ronquido. Para poder atravesar el mar, para que no vengan los tiburones a atacarte, para asustar a las fieras. Exacto. Roncas para ahuyentar el mal y para que ese vértigo se calle para siempre. Creo que esta hipótesis está demostrada. Podemos pasar a, si queréis, otra hipótesis que os haya gustado. No, hipótesis, necesitamos una hipótesis. Hipótesis, por favor. El sentido que provoca el azar es un material poético. Es la última. Es la 20, es la última. La última. Wow. Bueno, para responder a esta hipótesis y poder generar conclusiones que la demuestren, lo que pedimos es que nos digáis palabras que se os ocurran inventadas cualquiera, quizás a los del fondo que estáis allí replegados a lo lejos. Vale. Vale. Dale con el azar, castañuela. 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 El azar resuena como una castañuela. Es lo primero que te viene a la oreja cuando piensas en el azar. Raca, raca, raca. Raca, raca, raca. Raca, raca, raca. Sí. Y cuando te has acostumbrado a ese rum rum de castañuela del azar, raca, raca, raca. Raca, raca, raca. Sí, no, pero vamos, no hace falta más. O sea, es que no más raca raca, porque lo interesante de esa imagen es el resonar, ¿no? Quizás el azar, efectivamente, lo que genera es resonancias, y tú te vas moviendo, ¿no? Oscilando, ya hemos visto, balanceándote entre esas resonancias, buscando un sentido que más o menos pueda generar una imagen con la que poder comer el tomate o comer algo que alimentarte de alguna manera. Entonces, evidentemente las castañuelas están en la respuesta y están en el sentido que produce el azar como material poético. ¿Otra palabra? ¿Cómo? Boda. 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 Braga. ¿Cómo? Boda, Braga. ¿Cómo? ¿Pero qué han dicho? Es que no sé. ¿Qué es esta cacofonía, por favor? ¿Cómo era? Bragas. Bragas. Bragas y boda. Bueno. A ver cómo salimos de aquí. Bueno, es un material poético. Y se combina al azar. Sí, digamos que es tu vestido interior, ¿no? ¿Cómo te vistes por dentro? ¿Cuál es tu manera de vestirte por dentro? Y de qué manera, digamos, la resonancia poética no deja de ser tu forma de vestirte interiormente, ¿no? Y en ese sentido la braga funciona como resonador poético en tu interior. En tu ser profundo. Y los demás, al mirarte en tu boda, lo saben. Lo sienten. Sí. Dicen, lleva algo maravilloso debajo. Excelente. Eso es poesía al azar. Un compromiso con el azar, del que puede producir
poesía. Por ejemplo. Estamos en lo mismo, ¿no? Es un poco más, digamos, de la braga vas un poco más adentro, ¿no? Dices, venga, el camino interior. Sí, porque profundizar. En Lazar hay veces que es machacón. Dice, allá vamos. Venga, más al fondo. Ya apareció el cuchillo, Sí. apareció la bala. Y dice, sí, pues ahora aparece la víscera. Sí. Claro. Cuando se empeña en algo va a por ello. Ahí está. Y no puedes salir, porque no puedes ir en contra del azar. Lo que tienes es que entregarte. ¿Quieres vísceras? A por ellas. Ven a por mis vísceras y cómetelas todas. Pero antes me tienes que quitar las bragas. Yo creo que con esto ya queda demostrada esta hipótesis. El sentido que provoca el azar es un material poético. Y para finalizar nuestra defensa, al terminar de escribir nuestra tesis, nos dimos cuenta que hemos dado por sentado un determinado concepto de sentido. Y que seguramente ese concepto de sentido no estaba totalmente claro. Y que convenía de alguna forma cerrarlo mejor. Por ejemplo, lobo, luz, capitalismo, fuego. El azar, no, ahora no vamos a hablar del azar, vamos a hablar del sentido. El sentido podría ser un fuego, una manera de combustionar las cosas, lo que nos toca, la realidad, que está teñida, que está construida, que está configurada por el capitalismo. y detrás está el lobo, vigilando, más allá de la luz. Subido a la montaña, el lobo. El lobo. Delante de la luz. Y hay que tener cerebro para poder utilizar el cuchillo contra el lobo y el capitalismo y tener el fuego para estar con calorcito y dar luz, dar un poquito de luz en el túnel. Claro, porque si el cuchillo es el capitalismo, el lobo es el rastrillo, la luz efectivamente es el calorcito y la biblioteca efectivamente es el fuego. Sí. Esto es. Pues ya está. Muchas gracias.
Bueno, estos aplausos demuestran que esta tesis va muy bien. Yo creo que está más, creemos, probablemente, tengo una hipótesis, de que está más que aprobada. Ahora, en la siguiente fase de la lectura de la tesis, de la defensa de la tesis, tenemos la palabra las personas que estamos en el tribunal y vamos a empezar dándole voz a Isidoro Valcárcel Medina. Muchas gracias. Nada más ver la portada, me ha venido a la cabeza el poema magistral y me he preguntado si tendría algo que ver con el argumento o el desarrollo del texto todo. No voy a decir el poema entero, pero voy a recordar la estrofa final. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, redondo, seguro azar. Soy consciente de que con esto que acabo de repetir está concluido mi análisis, pero sigo adelante. Los que han confeccionado esta tesis disfrutan sobradamente del rango de doctores. Ahora bien, hay que leerla porque son palabras. ¿Pero es que enjuiciaríamos nosotros las palabras? Afortunadamente, estos escribidores tampoco lo hacen, pero pasan cerca de hacerlo, y eso que ellos son plenamente conscientes de los riesgos del arte, del cual reconocen que andan muy cerca de las palabras. Quiere decirse que su visión es ya casi de doctores. Pero ojo, que los doctores pueden pasarse de la raya. Y yo confío en que, si se les concede aquí y ahora ese rango, sepan tomarlo como una anécdota cultural. Muestran los doctorandos al tribunal la pericia de su recorrido creativo tan prolongado y penetrante, tan difundido y variopinto, tan particular y accesible. Tal vez solo quede pendiente el asunto de si esto es una tesis doctoral, aunque sea una tesis de facto. La presentan ellos como una obra de su trayectoria, y lo es, en efecto. De otro modo, no nos daría campo para extendernos en su análisis y en su disfrute, tan agudos ambos. Tengo que saltarme mucho texto, pero sigo por otro sitio. Nosotros, los lectores y los oyentes, a lo mejor irresponsablemente, nos subimos al carro del azar, del seguro azar de Salinas, y decimos cosa, pero tal vez incluso podríamos decir caso, e incluso coso y casa. ¿Cuán seguros andamos de la duda? Por tal causa insistimos en lo impreciso, por el gusto del tropiezo que nos garantiza la certeza del punto final, de la palabra insegura que se adapta a las conveniencias. Por todo ello, aunque las reglas imponen o sugieren que a este tribunal le corresponde formular preguntas a los aspirantes, siento apuro en hacerlo, ya que, a pesar de lo impreciso de las palabras, ellos dejan clara su postura. ¿Serán acaso conscientes de que no hay por dónde cogerles? Sugiere esta pareja de autores que una escritura producto de dos mentes resulta más sabia que la que puede estar pendiente solo de un pensamiento. Pero tal vez eso puede ser un razonamiento surgido de su propia experiencia. De modo que quien esto escribe se reafirma y responsabiliza. Y luego, en contra de lo que afirman los doctorandos, ninguna de mis palabras ha de ser inesperada. Tal vez me acosen deseos de no recorrer más caminos, de no pasar más hojas. Es como si quien les habla osara preguntarles si es que están predispuestos a jugar según las reglas universitarias, si es que son conscientes
de la responsabilidad del poeta y más aún de la que marca lo azaroso del destino y del sentido, como ellos mismos dicen. Por descontado, quien escribe este comentario no tiene por qué coincidir con los criterios de lo que comenta, aunque sí postula que la mente abierta acepte las palabras ajenas, porque las palabras, en esencia, no son de nadie. He empezado este análisis haciendo uso de unos términos, seguro azar, que hace muchos años que recojo en cuanto se me presenta la ocasión. Y son palabras ajenas y están firmadas. Avisaron los torrenos de la que seguramente sea la defensa de su tesis. Me ponen sobre aviso, pero es claro que cualquier pensante, incluso quien les habla, se agarra a la poética, primero a la poética. Y aquí llega el enredo con cosas ya expresadas antes. ¿Puede o debe una tesis descansar sobre un soporte poético? Siento un impulso de responder, da lo mismo, o bien, no podrá evitarlo. Pero claro, puesto es así, ¿por qué preguntar si es que es el azar el que otorga los sentidos convenientes en cada caso a las palabras? Y es que hay que momentos en los que, hablando de oscuridad y de rayos de luz, confiesan los autores, saben a dónde ir a parar. Me cuesta creerlo porque, de ser así, no habrían sacado a la luz, esa luz de la que hablan, una tesis tan afortunadamente indefinida. Tal vez todo sea eso, el seguro azar. Confían ellos en que los lectores valoren sus textos, sobre todo algunos, como la conclusión número 20 y última de las suyas, en el mismo sentido de aplicación que ellos les otorgan, cosa que supone darles una significación única cuando, por otro lado, están reconociendo el carácter polivalente de esas palabras al azar, de esos 467 términos que resulta que ellos también han contado naturalmente, cogidos al paso y que usan precisamente porque su significado depende de múltiples circunstancias, de las cuales las suyas propias, solo les otorgan una pequeñísima muestra. Como intérprete externo, no sé si amoldarme a esas valoraciones suyas o dejar el campo abierto a mis pareceres, cosa que estoy seguro que cuenta en los cálculos de los torrenos. La insistente y fundamental creación de sentido está ya en el título. No es omnipotente ni falta que hace. Leyendo y releyendo esa conclusión 20ª, se ve cómo no hay ni una voz que no haga juego, que no signifique lo que significa. Los torrenos han fabricado una complejísima tesis o composición que se entiende perfecta y lo han hecho por el método que hayan preferido. Ahora bien, a los lectores y a algún miembro de este tribunal, enormemente agradecido por la explicación y aclaración del proceso seguido, el significado incierto de los múltiples términos usados queda reducido a uno para cada uno de ellos. Y tal cosa gracias a que, para ser rotundos, el texto está muy bien ejecutado. Si es que resulta que la palabra amiga fue colocada en esa repetida conclusión número 20 por un azar, seguro que no, seguro. Lo que se presenta como indiscutible es que no ha sido escapando de su acepción cuando, por ejemplo, decimos, tiene miga la cosa. Qué suerte la mía por haberme tocado entrar en este discurso, en este dilema de la tesis del azar y del sentido. Ambas cosas sabemos que existen, pero pocas veces pasan junto a nosotros. Gracias. Muchas gracias, Isidoro.
Ahora tiene la palabra Belén Gopegui. Bueno, muchas gracias. Me congratula mucho coincidir con las palabras de Isidoro y no nos hemos puesto de acuerdo antes. Voy a pasar a leer. Agradezco la invitación, como agradezco que esta universidad sea de cabida y contribuya a generar la sabiduría que la universidad convencional no acoge. Mi enhorabuena para los doctorandos, para su director, no solo por la producción de esta tesis, sino también por su impecable defensa, por lo que la tesis muestra sobre su proceso, su tiempo de concepción y de escritura y por el desarrollo de un excelente trabajo de investigación, centrado en el uso del azar y en la creación de sentido. Sucede que los torreznos son artistas y el artista es quien, ateniéndonos a su propia definición, intenta, y aquí digo, los doctorandos consiguen, ir más allá de lo que uno mismo pretende saber y entender. Así, no solo cumplen ustedes el presupuesto del título, sino que su indagación es tanto un manual de instrucciones como la construcción misma del instante, palabra, según se cree, que procede de estigma, de la herida, de hacernos experimentar el tiempo no como un conjunto de números, sino como lo único, lo magistral, que nos ha sucedido, por ejemplo, durante la defensa, en el ahora mismo imposible de nombrar. Siendo mi tarea habitual la de escribir novelas, estoy sí familiarizada con el uso del azar, pero no desde luego hasta el punto magnífico al que nos conduce esta tesis. Explico brevemente dos razones que pueden contribuir a afianzar mi presencia en este tribunal y que no pueden ser otra cosa que dos bienaventurados azares. En primer lugar, me trae aquí la suplencia de quien en el último momento no pudo acudir, de modo que estaba yo en el banquillo sin saber que lo estaba. Siempre hay un banquillo en donde estamos sin saber. Si lo menciono es porque creo que atañe a la trayectoria de los doctorandos recogida en la tesis, la constante construcción de un banquillo del que el público, no solo el aquí reunido, pero también, forma parte y que ha permitido y permite a los doctorandos convocarnos en cualquier momento a terrenos de juego tan inesperados y necesarios como este mismo. En segundo lugar, una persona muy cercana a mí, cuyo nombre empieza por M, tiene un tatuaje en el costado derecho, a la altura de donde se abraza, que dice ABR con letras menores rojas y azar con letras mayores negras. De modo que cuando leí al comienzo de la tesis que ustedes se disponían a investigar la cuestión de hasta qué punto somos capaces de abrazar el azar, supe que el sentido que iban a construir había comenzado mucho antes de lo que imaginábamos. Entro ya en la materia de la tesis, haré 3 consideraciones y una sola pregunta al final. La primera atañe al método. Afirman ustedes, la paradoja de explicar un método utilizando el propio método que se pretende explicar es lo que pone de manifiesto esta tesis. Pues bien, mi comentario va a ser una demostración de las tesis de su tesis, puesto que no lo he escrito al azar ni tampoco lo voy a repentizar, sino que, como ven, lo voy a leer. Demostraré así que un texto escrito en soledad es muy inferior a los textos escritos a 2 gargantas y al azar, en este caso, de su tesis. Claro que no lo habré escrito del todo en soledad, pues escribir, y esto es algo que su tesis muestra, es o debiera ser avanzar en el camino de dejar de ser uno, una, y merodear en torno a la insensata mezcolanza que toda persona es. Lo escribo, eso sí, con algo de seriedad, y debo decir que me ha conmovido que hayan ustedes tenido el valor de contraponer la seriedad al engreimiento. Afrontar la creación como juego, dicen, es una posición más seria y menos engreída que otras. El engreído es el encreído, el creído, según expresión antigua. Y aunque tanto a lo largo de su actividad artística como en su tesis ustedes se arriesgan en cada línea a resultar poco serios, sin embargo lo son, y mucho, porque conocen la seriedad del azar y conocen el asombro ante la vida, que es lo que hay siempre de esta seriedad. Un asombro que no se apaga gracias a trabajos como el suyo. La segunda consideración atañe a la deriva. Contaba García Calvo lo difícil que es desordenar. Todo está lleno de intenciones, decía. Esta sería mi desolada proclamación de sentido común. Todo está lleno de una especie de idea de sí mismo.
y afirmaba que llegar a desordenar, progresar en el camino del desorden, es una cosa mucho más difícil de lo que parecen creer tanto los científicos como los juristas. Intentar desordenar es, de algún modo, crear otro orden, lo cual resulta evidente si tratamos de desordenar la serie de números que va del 1 al 4. Pero quizás resulte más discutible en otros campos. Por el momento, lo más cercano a lo aleatorio que se ha encontrado es el caos. Para que un sistema se convierta en caótico suele ser necesario aplicarle una fuerza, algo que lo impulse hasta alcanzar el momento en que ya no se regresa al atractor regular, es decir, al punto exacto que contiene la única respuesta, sino que se merodea, en cambio, en torno al atractor extraño, que no es un punto, sino un conjunto de trayectorias dispares con forma de par de alas, donde las respuestas cambian a tenor de la extrema sensibilidad de las condiciones iniciales. Creo que el trabajo de los doctorandos responde a este proceso. Busca descubrir cómo puede ser la fuerza poética, artística, que insufle caos a un sistema, el caos necesario para eludir los clichés, los atractores regulares y las respuestas impuestas. Sin olvidar nunca que cuando una fuerza torrétnica hace brotar el caos, al final del mismo se dibuja en forma de libélula, desfiladero, torniquete, se dibuja, en fin, la gráfica del atractor extraño, la forma del sentido de la historia que hay ya no detrás, sino en cada una de sus intervenciones. Un barajador de cartas concienzudo que se pusiera a mezclar, a barajar, no acabaría nunca. Siempre le parecería que en el mazo de cartas había peligro de que quedara algún resto del orden originario, sabiendo, por otro lado, que si seguía y se pasaba de cierto límite, como nos ha pasado al verles barajar, entonces la propia casualidad, el propio barajeo podría reconstruir algunas partes de aquel orden. Por eso me parece clave el análisis de la tesis. Lejos de conformarse con la fatalidad del barajeador, ustedes introducen el bosque como un cauce, despistan con un movimiento o un sonido que el barajeador tendrá que seguir, evitar o desdeñar. De este modo, el azar ya no es un objetivo, sino un paseo donde se vuelve posible hacer la gran pregunta, muy poco engreída, muy seria y francamente extraña que ustedes hacen y nos hacen. Algo así como, ¿este juego para el que nos dicen que barajemos es realmente el juego al que queremos jugar? El azar, como es sabido, se opone a los patrones, a los modelos, y por tanto a la síntesis, que también podría ser la sintesis, la no tesis. Una progresión aritmética en la que se va sumando 3 a cada número, por extensa que sea, se puede sintetizar o comprimir en el término general 3n-1. En cambio, cuando no hay reglas, cuando los números son verdaderamente aleatorios, si es que tal cosa existe, no hay manera de comprimir la instrucción para expresar ese y no otro conjunto de números. Si algo está perfectamente ordenado, la información se comprime de tal modo que casi desaparece. Es mera repetición, no tiene nada que sea original, no hay innovación. Mientras que cuando algo está, valga la paradoja, perfectamente desordenado, la información es tanta que tampoco podemos verla. Para vivir y entender necesitamos el espacio intermedio. Poder reconocer patrones, sí, pero que sean complejos, que estén tocados por el azar, que no sean por completo predecibles y que a la vez conserven alguna redundancia. En ese espacio aparecen la música, el arte, la literatura, las ideas y el sentido. Convendrán conmigo en que es emocionante que un proceso humano que a la ciencia le ha costado siglos de escribir haya sido elaborado por ustedes hasta lograr desplegar y documentar modos y maneras en los que, dicho con sus palabras, la autoría del azar elimina de forma radical cualquier desajuste entre la balanza de voluntad y deriva. Tercera y última consideración que he titulado Bondad y brócoli o desenlace. Leyendo su tesis es imposible no pensar cada cierto tiempo qué buenos son. Dicho esto en los dos sentidos de la palabra, en el de lo bien hecho y en el de la bondad. Me dispongo, sí, durante unos segundos a enunciar el sentido que buscan y no nombran. Y pido disculpas porque al hacerlo aparecen las ligeras falsedades del lenguaje. Desnombraré lo nombrado, querré que conste en acta que no ha constado,
como no esas películas americanas en las que se solicita a los jurados que no escuchen lo que acaban de escuchar. No escuche pues el público, ni escuchen los doctorandos ni el tribunal, que los autores de esta tesis no pueden evitar ser buenos, querer ser buenos, y que aunque jamás lo dicen así, a veces el sentido del azar hace que enuncien cosas como averiguar qué palabra ayuda más a la vida que otra, cosas como carne que confía en la carne, o como hacer personas con respeto y luz. Desnombrado esto ya, me descubro ante ustedes y ante los procedimientos que usan en su tesis para insuflar a los sistemas fuerza que con su enormidad permite al mismo tiempo no imponer y sí encontrar respuestas. Concluyo que se trata de una tesis ejemplar, un trabajo volcado en convocar, reconocer y cartografiar los diferentes caminos por los que uno deja de ser uno, momento que ustedes, los doctorandos, los dos torreznos, consiguen siendo ambos precisamente uno, lo cual es mucho más que ser dos, porque es el uno de ser cualquiera. En cuanto a la sola pregunta que quiero formularles, atañe a la colección de palabras empleada al azar en la tesis. ¿A qué atribuyen que este azar haya expulsado brócoli, batata, incluso boniato? Reitero para terminar mi admiración por el trabajo y mi enhorabuena. Actualmente, cuando llega el momento de hablar en último lugar, en los tribunales de tesis de la Universidad Convencional, que es como la ha llamado Belén, se dice que como que ya está todo dicho, que queda muy poco que decir. Y yo eso lo siento hoy muy vivamente, porque bueno, hay un banquillo, pero no sé, yo me siento un poco telonera, la verdad. Es así, no sé, ahora se me ha ocurrido esa palabra. Yo también quiero dar la enhorabuena, celebrar que exista esta tesis, ¿no? Es algo asombroso que se haya podido producir esto. Yo creo que se haya podido producir abrazando el azar y que hayamos sido testigos, yo creo, del valor que para mí tiene esta tesis, un valor que además es muy asombroso en la Universidad Convencional, que es como el lugar en el que yo me quiero situar porque me interpela mucho, ¿no? Que es cómo se demuestra haciendo. O sea, como, por ejemplo, ya desde el principio en la Universidad Convencional no pueden hacer una tesis dos personas, ¿no? Ellos en la tesis dicen que al final como que para los torreznos afrontar la escritura conjunta fue un reto máximo, ¿no? Pero aquí se demuestra cómo efectivamente es un reto máximo que puede llevar al máximo de los hallazgos y de los resultados, como que lo máximo a lo mejor pues conduce también a lo máximo, ¿no? O sea que es una constatación de eso. La tesis tiene, ellos mismos utilizan la palabra como meta, ¿no? O sea que no es una reflexión sobre el azar, sino que es una puesta en práctica, como ha ocurrido aquí. O sea que está claro que quiénes son los autores de la tesis, ¿no? Está claro qué se puede hacer, porque es que está hecho en el texto, está hecho en la tesis, ¿no? Cómo van apareciendo esas palabras, cómo se van metiendo en el magma, y hemos asistido a eso. Es muy curioso porque una cosa, como también en la tesis se dice que el final, o sea, esto ayuda a organizar el principio, yo también digo, entonces, ¿qué es esto? ¿No? Eso, por ejemplo, sería ya una pregunta para mí. Yo todo el rato estaba imaginando qué sería esto, porque tenía que ser un principio también. Eso para mí también es muy enigmático. Yo es verdad que no voy a ser nada extensa. Me ha parecido también, bueno, me ha hecho mucho pensar en el papel del director de tesis, a quien felicito. Claro, la tesis ha sido una invitación
los torreznos han hecho una tesis por invitación de un director de la tesis. Eso en la universidad convencional no pasa. Nosotras no podemos elegir o no solemos elegir, no elegimos a las personas para hacer las tesis. Nos eligen y eso es una cosa que produce muchísima tensión y muchísima estaremos a la altura de las circunstancias, ¿no? Está claro que ellos dicen que no hubo muchas precondiciones, pero yo creo que hubo bastantes, ¿no? Aceptaron la invitación y tenía que haber muchas cosas, tenía que haber unas hipótesis, 20, ellos dijeron hipótesis, pues 20, conclusiones, 20 también, una para cada hipótesis, un desarrollo extenso, ¿no? Una metodología, una explicación metodológica que se da a través del juego, que eso quizás es algo que todavía no se ha nombrado, la idea del juego. Para la idea del juego, a mí también me gusta mucho, pues por ejemplo, como el azar también trae de mano las trampas, porque yo creo que igual que los juegos tienen reglas, no hay juego bueno sin trampas. Y también el poder de construcción que tienen las trampas, ¿no? Las trampas que vienen del azar. Y yo solo voy a terminar con una pregunta. Es una cosa un poco, no lo quería hacer mucho porque es un terreno en el que no me quería meter, pero bueno, he de decir, ahora sí que voy a leer, que leer esta tesis ha sido un gran placer y también un ejercicio muy intenso de atención, un deseo de pillar cosas que no son evidentes. O sea, el azar exige muchísima atención y la lectura de esta tesis para mí ha exigido muchísima atención. Atención y regocijo, porque es una tesis con la que te ríes muchísimo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Las tinieblas huelen y nos permiten remitirnos a un origen donde no sabes si ha sido Ti, si ha sido Nie o si ha sido Blas. Por ejemplo, eso es una frase que está en la tesis. Me he reído muchísimo, ¿no? Pero hay cosas que querría averiguar y que no he conseguido averiguar sola y por eso pregunto. Tiene que ver con lo más obvio y evidente. Torreznos es una palabra que aparece mucho en la tesis, siempre con artículo, los torreznos, y en ningún caso parece que sea una de esas palabras que han llegado a la tesis por azar. Y desde luego los torreznos no se tratan en la tesis como se tratan las otras palabras, los torreznos. He buscado la definición de torreznos en el diccionario y como a mí el que me gusta es el de María Moliner, he tecleado en el buscador de Internet. Torreznos María Moliner. En la calle María Moliner de San Sebastián de los Reyes, en el número 9, hay un restaurante al que no hay que ir a comer torreznos, porque una cliente que firma como Ainhoa ha escrito en la web del restaurante: la peor ración de torreznos y la más cara que he comido. Eran todos grasa. Nunca había comido unos torreznos tan mal hechos. No sé cómo no les da vergüenza con la que tenemos encima. Y se quedan tan panchos. Luego he tecleado torreznos, diccionario, María Moliner. Y resulta que el diccionario de María Moliner no está online. Lo he buscado entre mis libros, que es lo que quería evitar, porque es un libro gordo y pesado y no puedo manipularlo bien con una sola mano, porque me he roto la otra. Y pone que tanto torrezno como torrija, muy a cuento la torrija en las fechas en que estamos, tienen que buscarse bajo torrar. Torrezno, pedazo de tocino frito o preparado para freír. De paso he leído que torreznero es holgazán. Pero no quiero que parezca que me estoy distrayendo y quiero ya terminar yendo al grano, porque en relación a esto uno de los párrafos más enigmáticos para mí de la tesis es este. El objeto de estudio de esta tesis implica estudiar en qué lugares se tuestan los torreznos, dónde se fríen, cómo se cuecen las ideas que desarrollan estas personas. Los torreznos normalmente suelen tostarse cuando usan la voz. Se tuestan porque la voz les calienta, les inflama, les hace temblar. Y esa vibración produce calor. Y ese calor les acaba tostando. Ellos lo han escrito, lo leo para la gente que... Con estos preliminares pregunto, si vosotros sois los torreznos, ¿por qué habláis de los torreznos en tercera persona? Y mi pregunta es, ¿quiénes sois o qué sois? Esto es todo. Bueno, un momento. Ahora tenéis vuestro momento para comentar lo que queráis, para responder a nuestras preguntas, si también
penséis que necesitan respuesta a nuestros comentarios, a nuestras observaciones. Nada, hombre, lo primero es agradeceros, ¿no? Agradeceros la lectura, lo primero, y luego agradeceros vuestras valoraciones y vuestros comentarios que en fin, que son estupendos, incluso excesivos, inmerecidos. Habíamos preparado unas palabras para responderos. Entonces, a ver si en el sobre de Belén están brócoli, batata y boniato. Pero no lo sé. Bueno, no se sabe. Isidoro no nos ha preguntado, no ha hecho ninguna cuestión. Bueno, pero podríamos hacer algún comentario, ¿no? Claro. Digo, A ver. El barajeador. Redondo, seguro azar. Podríamos intentar. o cosa, caso, casa. Vamos allá. Milenio. 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 Tal vez ese sea el marco para poder entender las palabras de Isidoro. El milenio. El cambio de milenio, sí. El cambio de milenio. La capa. Y la bancarrota. Seguramente lo que nos estaba diciendo es que íbamos de cabeza a la bancarrota. Nos estaba advirtiendo, Sí, en este milenio, como sigáis así, por mucha capa que... os pongáis, Sí. Por la mucho- bancarrota es ¿cómo se segura. dice? Los pases, ¿no? ¿El qué? De la capa. Paseillo. No, el pase. Sí, lo que hace el torero, ¿no? El torero no utilizan capa también. Claro, claro. Torear, ¿no? Para evitar la bancarrota. Claro, él diría, eso que estáis diciendo es bizantino, Es totalmente. Eso, Os estáis enredando. eso no tiene credibilidad. Nada, ninguna. Ninguna. Esto, iros a la ópera a cantar ese tipo de ideas, ¿no? Y diría, atención, pongamos las cosas sobre la mesa. El cáliz. El cáliz. El cáliz. Ya tenemos algo importante. Pero El cáliz, ahora bien, pero sin chismorreo, sin ningún chismorreo. Vamos, el cáliz, pero entendido como plaza, no como vaso, sino como un lugar en donde todo el mundo bebe. sí, con bufanda, También, para evitar el frío, para protegerse. también. Y con carámbanos, claro que los hay. Por eso llevas la bufanda y necesitas la capa. Porque hay carámbanos. Y hay alcachofas también. Y hay una cerradura. Y él te dice, ahí está. Te la señala. Detrás de la cerradura hay un árbol. Junto al árbol hay un alicate en el suelo. Lo coges Y con ese alicate tienes que quitar los pétalos, esos pétalos que pueda haber en la flor más cercana. y entonces él, que sabe en el punto en el que estás, te dice, eso es algo de perogrullo. Y ahí te las apañes. Y yo creo que ahí podemos acabar su respuesta. Muchas gracias. A continuación, vamos a responder a Belén. Belén, que preguntaba por qué no brócoli, batata o boniato.
Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Cortar, por favor. Vale. Juicio. Estamos en un juicio, ¿no? El tribunal y, de alguna forma, los acusados. ¿Por qué no habéis puesto brócoli, batata y boniato? Sitio. Sí, ella nos dice, cada uno en su sitio. Claro que sí. Hay que tener claro cuál es el sitio, porque si tienes claro cuál es tu sitio, entonces puedes empezar a jugar, claramente. Con una almohada. Con la almohada. Quizás la almohada sea la manera de decir, bueno, igual hay que reposar la cabeza para encontrar esas palabras que se han quedado en el tintero, ¿no? Que no han aparecido. Conmigo, quédate conmigo, porque te voy a enseñar mi tatuaje. Lentitud, ¿no? En la almohada, conmigo, con lentitud, quizás lentitud. Quizás aparezcan el brócoli. Ella dice que son buenos, pero no sabe que tienen un pisapapeles debajo de la mesa para usarlo en cualquier momento. Y eso significa que tienen también altibajos. Es evidente. Podría parecer esto un proceso, podría parecer que nos arriesgamos a ser poco serios, sí. En ese sentido lo estaríamos haciendo fatal. A la fuerza. A la fuerza. Vamos a buscar si tenemos boniato, brócoli o boniato. Claro. El hacha. O batata. El hacha. El hacha. Cuando aparece el hacha otra vez, ya no puedes dormir. Ovillo, porque tu cabeza empieza a decir, ¿qué me están diciendo Dices, los torreznos? Pierdo la claridad. Claro. Te vas por las ramas. Necesito un café. Dame clavos. Dame clavos. Mira, casi aparece boniato, pero aparece botas. Botas. Espuma. Tierra. Lo leo al... Tierra. Tierra. Imperfección. Creencias. Creencias. Eso es lo que nos has dado con tu discurso. Creencias. ¿Por qué no hemos usado brócoli, batata y boniato? Selina. ¿Por qué hablan de los torreznos en tercera persona? ¿Quiénes sois? Ahora lo vamos a saber. También nosotros, claro. Sería bueno. Imagínate Imagínate. que de aquí salimos Sabiendo quiénes somos, decir, wow. Y por unos papeles. Qué suerte. Y la gente diciendo, pero si no te conozco, ¿quién eres? Ya empezamos. Capitalismo. Ya estamos. La única palabra que se ha repetido 2 veces. Capitalismo. 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 No, también se ha repetido antes esa palabra tremenda. El hacha. El hacha. El hacha y el capitalismo. ¿Quiénes somos? Igual está ahí, ¿no? No lo sé. Capitalistas. Mira, una hoja en blanco. Qué bonita. Qué bonita. Pues mira, yo me plantaría... Y yo también, está clarísimo.
Muchísimas gracias. No sé si ha quedado todo claro. ¿Alguien del tribunal quiere intervenir? Este es el momento en el que desde el tribunal se invita a las personas que estén entre el público, en esta defensa pública, que sean doctoras o doctores por la Liberis Artium Universitas, a intervenir, a exponer sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones. No sé si alguien entre el público. Habitualmente hay aquí personas que son doctoras por la universidad, pero si no, habitualmente quien interviene es el director de la tesis. Bueno, yo, hablando de palabras, la primera palabra que ha salido en mi azar y en mi corazón es el agradecimiento. El agradecimiento a los miembros del tribunal, a Isidoro, a Celina y a Belén. Verdaderamente habéis ampliado vuestras intervenciones, se merecen estar dentro de la tesis e incorporarse. Tenemos que hacer una versión de eso. A mis doctorandos, como bien decía Celina, no ha sido sencillo. Realmente todas las tesis han sido complejas, que sí, Isidoro, cuando las tesis tuyas también fue con todo, porque comentaros que incluso en la tesis hacen referencia al inflexible director que nos cambia los títulos de la tesis, y realmente deciros que hay un trabajo de introspección enorme. Realmente se han cuestionado mucho esa última cuestión de quiénes soy en todo momento. Y quiero agradeceros toda vuestra intensidad. Han estado viniendo aquí durante todos estos meses, el museo lo ha recogido y han desarrollado todo esto en este tiempo y al mismo tiempo forzado a que estuviesen respetando todo ese planteamiento de tesis, ¿no? Por otro lado, la otra palabra de mi azar es activación, perdonad. Montse Badía, comisaria de la exposición, precisamente de una entrevista larga seleccionaba mi obsesión con activar, o sea, el activar situaciones a través de la creación. Y es verdad que eso desde siempre lo he tenido como un objetivo sistemático de mi trabajo artístico. Y en este sentido me alegro de activar y catalizar esta situación. O sea, el arte entendido como algo que activa a través de la creación me parece un buen objetivo para la creación artística. La otra palabra, son 4, no son muchas, tranquilo, es el reconocimiento. En el fondo lo que estamos aquí es un acto de reconocimiento. Nos reconocemos entre iguales. Vosotros reconocéis, vosotros nos reconocéis, nos reconocemos. Y ese reconocer nos lleva a la cuarta y última palabra, que es la celebración. Aquí lo que estamos celebrando un trabajo de mucho tiempo, muy bien hecho, y celebrando mucho conocimiento que se ha activado a través de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro. Se nos ha olvidado contar que, aunque la Liberis Artium Universitas comparte con la universidad convencional el nunca tener el tiempo suficiente para que las cosas se estiren todo lo que a veces nos gustaría, y las 3 personas que estamos en el tribunal teníamos comentarios y preguntas un poco más largas que compartiremos con los doctorandos. Ahora, habitualmente, en el protocolo de defensa de las tesis doctorales, el público sale de la sala, mientras el público y los doctorandos salen de la sala, mientras el tribunal se dedica a deliberar la calificación final. Como aquí esto es, como esta universidad, la LAU, tiene sus peculiaridades y aquí sería un lío, lo que vamos a hacer es, para decirlo, aquí sería un lío, lo que vamos a hacer es
salir a deliberar nosotras, las personas que componemos el tribunal. Sí. Atravesaremos el cuchillo, entre el cuchillo y el cerebro. Lo tengo. No. A continuación, la secretaria del tribunal va a decir el resultado de las deliberaciones. Después de deliberar, el tribunal ha decidido por unanimidad conceder a la tesis de los Torreznos la calificación de sobresaliente cum laude. Y también ha decidido proponerla para premio extraordinario en la Liberis Artium Universitas. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, por haber estado aquí. Y nada, se cierra la sesión.